Bien, muy buenas noches. Con auspicio de Body Internet, Asociación de Estudiantes de Ciencias Médicas, Comité Permanente de Relaciones Interinstitucionales e Intercambios de Associations, Perú. La bienvenida, pues está a cargo del compañero Flores David, vicepresidente de Capacitaciones de Ventas. Ya. Reciban todos mis cordiales saludos. Quien les habla, soy David Flores, BPC de FEMPIUNEA. Tengo un cordial bienvenida al rector doctor Marco Zambrano, al doctor Pedro Quijige, vicerrector académico, al doctor Leonardo Cedeño, decano de la Facultad de Medicina, a la doctora Cecibel Mendoza, directora de Medicina, a la doctora Diana Romero, presidenta de Comisión Académica, la doctora Fabiola Villasís, presidenta de Comisión Aseguramiento de la Calidad de la Facultad de Medicina, grupo docente de Facultad de Medicina, representante de la OPOLFACME y representante de la Asociación de la Facultad de Medicina, representante de las instituciones avaladoras y los invitados especiales. Bien, a continuación tendremos espacio publicitario con sorteo. Ya, hola, buenas noches con todos. A continuación vamos a realizar un sorteo que es auspiciado por USAMEDI. Vamos a realizar un sorteo de una banqueo. Esta banqueo para el ganador hay requisitos como ya los pasamos por el chat de asistente. Tienen que haber seguido tanto las páginas de Facebook, Instagram, de FEMPIN Ulian y de USAMEDI y de Asocien US. Entonces, a continuación vamos a detallar el sorteo. El sorteo consiste que hoy día solamente va a ser una sola banqueo en el cual ya les di los reglamentos y tiene que estar el asistente inscrito. Esta banqueo tiene simulaciones de casos clínicos, tanto actualizados tanto en lo que es cirugía y en algunas áreas especialistas. Este sorteo viene desde Perú, es una aplicación que se usa en USAMEDI, que es una academia de gran prestigio y relevancia en Perú. Sin más preámbulo, vamos a iniciar lo que es el sorteo y ya les voy a compartir pantallas para que todos podamos visualizar al ganador. Si logran ver la pantalla, me confirma por favor. Sí, se logra ver. Ya listo, muchas gracias. Bueno, como ya les dije, vamos a iniciar el sorteo. Como podemos visualizar, el ganador ha sido Darwin Daniel Mejía Chamorro. Por favor, el compañero o el asistente que ha sido ganador de este gran sorteo, de esta banqueo, se comunica por el chat interno. En este caso, se podría comunicar con mi persona o con Vicepresidencia de Asuntos Internos. Bien, tenemos la intervención de la invitada especial de la doctora Auxiliadora Mendoza, docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Hola, buenas noches.
Buenas noches, doctora. Sí se le escucha. Hola, buenas noches. Sí. Hola. Bien, tenemos la presentación del ponente, el doctor Leonardo Intriago Corrales. Estudios pregrado, médico cirujano, Universidad Técnica de Manabí. Estudios de posgrado, especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Médico perito, Fiscalía General del Estado. Residente de cirugía hospital oncológico Solca. Residente de terapia intensiva, Hospital Guasmo Sur. Médico postgradista de medicina crítica y terapia intensiva, Hospital Luis Bernaza. Médico tratante, UCI, Hospital Ion Solca. Médico tratante de UCI, Hospital Luis Bernaza. Líder de la unidad de cuidados intensivos, Hospital Napoleón Dávila. Rotaciones hospitalarias. Unidad de trasplante, Hospital Luis Bernaza. Unidad de UCI coronario, Hospital Luis Bernaza. Les dejo con él, con el doctor Leonardo Intriago Corrales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. No sé si me escuchan todos, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, doctor. Listo. Entonces, para presentarles, dame un segundo para compartir mi pantalla, por favor. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, se observa. Listo. Empezamos entonces, en honor al tiempo. Como saben, les saluda el doctor Leonardo Intriago, médico intensivista graduado de la Universidad UES de Guayaquil, en un diplomado en neurointensivismo por la UNAM y hago recuperación cardiovascular en el Hospital Luis Bernaza. Actualmente soy líder de la terapia intensiva del Hospital Napoleón Dávila de Chone. Bueno, encantados de ayudarles con este tema, enfermedades cardiovasculares y su prevalencia y mortalidad en el COVID-19. Bueno, antes que nada es importante distinguir y reconocer el concepto de qué es una enfermedad cardiovascular. Hablamos de enfermedad cardiovascular a todas aquellas patologías que tienen que ver inherentemente con el corazón, vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Qué es una particularidad de las enfermedades cardiovasculares? Pueden pasar desapercibidos y eso justamente es lo que los hace muy peligrosos. Entre las principales patologías tenemos la hipertensión arterial, tenemos las cardiopatías coronarias, la enfermedad cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, tenemos miocardiopatías de muchos tipos y cardiopatía congénita como tal. Entonces, llevando el concepto de lo que estamos hablando justamente, son patologías netamente del corazón y los vasos sanguíneos. ¿Qué es importante de esto? De por sí la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares son altísimas a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa cuando un virus nos ataca? Justamente en las personas que tienen la predisposición a tener un pasito más allá, a complicarse. La mayoría de la población en el Ecuador y en el mundo somos hipertensos. Nuestros malos hábitos alimentarios nos llevan a cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares. Ahora, como ha mejorado todo, inclusive el estilo de vida, ya tenemos que nuestros pacientitos de entre 60, 70, 80 años tienen una mejor calidad de vida, pero esto a su tiempo conlleva que tengan más riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares. Insuficiencia cardíaca, obviamente cada vez tenemos más pacientes más añosos y con esto, este tipo de enfermedades son mucho más comunes. Cardiopatías reumáticas un poco menos, miocardiopatías muchísimas y cardiopatías congénitas, pues bueno, están justamente ahí a la par con todo.
Ahora, hablando netamente sobre el COVID-19. COVID-19, como sabemos todos y se ha hablado muchísimo sobre esto, 2019, diciembre, Wuhan, China, los primeros casos de neumonías atípicas empezaron a llamar la alerta a nivel mundial, justo más cuando empieza a aumentar la mortalidad, porque hasta ese momento pensaban que el COVID era netamente algo más que una enfermedad viral con complicaciones pulmonares que no era tan importante hablando en salud pública. Pero cuando se dieron cuenta de que esta enfermedad cada vez la mortalidad aumentaba, pues llamó la atención. Ahora se lo empezó a investigar. ¿Y cuál es la característica de este coronavirus? Que es un virus ARN. Entonces, esto trajo muchísimos más problemas del usual, ya que son virus que usualmente no generan anticuerpos sobre las personas infectadas. Entonces, como que por ahí se ponía mucho más difícil la cosa. Ahora, es un virus que empieza a tener síntomas respiratorios. Como dije, los primeros casos fueron neumonías. Pero, ¿qué es lo que llamaba la atención? Cada vez que aumentaban los casos, justamente los pacientes que fallecían, los que tenían más mortalidad, eran justamente los que tenían comorbilidades importantes. Hablamos, y exclusivamente esta charla es sobre los cardiovasculares. Entonces, todo venía complicándose de manera más para los pacientes añosos, para los pacientes con riesgo cardiovascular, que era donde justamente la mortalidad golpeaba más. Numerosos estudios a nivel mundial han aumentado, la evidencia creció, y todos tienen el mismo punto de partida. Entre más complicaciones tenía el paciente antes de enfermar, la mortalidad era mucho mayor. Entonces, hablando un poquito más del virus, de su fisiopatología, ¿qué es lo que llamaba la atención y por qué el nombre justamente de coronavirus? Como tenemos aquí en la pantalla, la relación que hace a la figura del virus es estas spikes, estas espinas, que justamente es lo que le da su nombre. Ahora, ¿qué receptor era importante hablarlo a nivel del sistema cardiovascular, pulmonar y cardiovascular netamente? Entonces, los receptores de la enzima convertidora de angiostensina. En nuestro cuerpo, una gran cantidad de órganos importantes tienen la enzima convertidora de angiostensina, pero los que más lo presentan son los pulmones, vasos sanguíneos y, por ende, el sistema cardiovascular como tal. Entonces, tras que estos pacientes ya tenían problemas previos, como lo explicaba su antecedente cardiovascular, esto empeoró muchísimo más la cosa. Incluso toda su fisiopatología se centró en un inicio al pulmón y después corazón, riñón, hígado, páncreas y otro tipo de patologías más. Ahora, uno de los estudios que más llama la atención, que fue uno de los estudios más importantes que nos dio la pauta de saber qué es lo que va a pasar, es un estudio que se hizo hace unos años atrás, antes de que venga la pandemia del COVID. Cuando vino la época del MERS, que también fue un coronavirus que comparte muchas características con el COVID que tenemos ahora. Entonces, este estudio habla exactamente sobre la cantidad de receptores y su expresión e inflamación a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular. Claro, lamentablemente este fue un estudio que lo hicieron en ratoncitos, pero de ahí se partió con muchas teorías que tenemos ahora, que no está concluso del todo porque, a pesar de que ha pasado ya 2 años, expertos del COVID no hay. Esto sigue aumentando el conocimiento, siguen habiendo nuevos papers, pero algo así con exactitud no tenemos. ¿Pero qué nos da la pauta? Regresando a lo que les comentaba ahora. La enzima convertidora de angiostensina se volvió la piedra angular de esto. Entonces, ¿qué nos llegó a entender? De que justamente los pacientes que tenían una expresión aumentada al AC2, que justamente esta es la proteína donde va a servir de ligadura al COVID, eran los que más tenían sintomatologías, ¿ya? En cambio, de los receptores, de los pacientes que no tenían estos receptores, la carga viral era muy pequeña. Entonces, ¿qué nos dio a entender esto? Que este tipo de receptores del AC2 favorecían a que el virus se replicara mucho más en el cuerpo, y con esto su patología aumentaba, con esto aumentaba su respuesta inflamatoria,
y la enfermedad continuaba. Entonces, incluso al principio de la pandemia se hablaba mucho de que los pacientes que tenían tratamiento antihipertensivo, con los IECA, con los ARA2, quedaba la duda de que si seguían tomando o no, ya que esto favorecía la formación de estos receptores. Vino esta disputa de mucha gente que decía no tomes más, porque esto te aumenta los receptores, y si aumentan los receptores aumenta el virus, aumenta la carga viral, aumenta la respuesta inflamatoria, y esto terminaba en una mortalidad grandísima. Pero luego estudios consecuentes que dijeron, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Tienes que seguir con tu tratamiento. Incluso se demostró que los pacientes que seguían consumiendo su medicina tenían una mortalidad menos elevada que los que no. Entonces, teniendo claro esto, hablando netamente sobre el receptor, sabemos que entre más receptores de AC2 tengamos, mayor complicación vamos a tener, porque el virus se va a replicar mucho más. Y entre más virus se replique, hay tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas provoca lesión endotelial, lesión orgánica, y todo empeoraba. Entonces, ¿qué fue lo que sí llamó la atención y que yo personalmente le digo como perlas del COVID? Estas dos ítems que cambiaron mucho la apreciación de la medicina hablando de COVID a nivel mundial, es que la presencia de SARS-CoV-2 en los corazones podría estar asociado con una disminución de la expresión de la proteína AC2. Y que la regulación negativa de la AC2, que justamente es esta molécula, digámoslo así, aumentaría la acción de la angiostensina 2 y la pérdida de sus efectos cardioprotectores. Entonces, tengamos esto claro. Entre más receptores AC2 tengamos, mayor virus, mayor complicaciones, y se pierden todos los efectos cardioprotectores como tal. Ahora, un poquito más explicado, yo soy muy partidario de hacerlo todo gráfico porque se entiende mucho mejor, más que muchas palabras. Este artículo me parece muy interesante, es un artículo colombiano, donde explica de manera muy práctica la fisiopatología de cómo entra el virus a nuestro cuerpo y cómo lo ataca. Entonces, como está bien explicado acá en el gráfico, ingresa el virus a la célula, la contamina, llega al pulmón y empieza a provocar una inflamación severa. Empiezan a aumentar todos los factores proinflamatorios como tal, se activan los macrófagos, las células T. Esto lleva a que exista la tormenta de citocinas que muchos sabemos que apareció para cambiar muchas cosas, y esto cada vez iba dañando más órganos hasta complicarlo todo. Pasa en el pulmón, pasa en el corazón vino a ser un daño directo sobre las fibras de miocardio, y esto provocaba miocardiopatías, provocaba arritmias, hacía los corazones insuficientes porque complicaba justamente la célula cardíaca. Al final todo llegaba a una disfunción miocárdica con un daño gravísimo. Sí, es más, y como factor de riesgo, los pacientes que tenían sus problemas de placa ateromatosa, el vaso, al ser lesionado por el virus, provocaba que la placa ateroma se desestabilizara mucho más y la ruptura fuera casi inevitable. Por eso que muchos pacientes que llegaron con COVID a los hospitales no venían solamente con sintomatología pulmonar, sino llegaban con el típico dolor en el pecho, la sensación de disnea. ¿Por qué? Porque el virus actuaba directamente sobre el miocardio y esto provocaba pues la lesión como tal. Eso por acá. Y bueno, sociedades a nivel mundial, una de las sociedades más grandes que nosotros hemos visto y que nos ayudó muchísimo a comprender esto es la Sociedad Europea de Cardiología, que hizo mucho énfasis en qué provocó el COVID a nivel cardiovascular a largo plazo. Entonces, porque bueno, ya en el momento en que empezamos a recuperar los pacientes y salían de la terapia intensiva, el paciente no quiere decir que ahí listo, mejoró y quedó zafado por completo. Todas las investigaciones que tuvimos,
todos los papers que se revisaron, toda la información que se dio de estudios multicéntricos, dieron a la misma conclusión. Una vez que hubo lesión importante en el tipo de paciente cardiovascular, los que tenían sus comorbilidades, como hablaba en un principio, que eran insuficientes cardíacos, que eran hipertensos, que tenían problemas de arritmias, estos no todos quedaban fuera del lío por completo, ya quedaban con la lesión, y esto a la larga hacía que el paciente que salía a terapia intensiva, que mejoraba su cuadro pulmonar, muchas veces reingresaba por problemas cardiovasculares. Entonces queda muy claro la implicación del virus sobre el sistema cardiovascular. Lamentablemente nos costó aprenderlo con muchas vidas. Acá en el Ecuador, en Guayaquil, cuando empezó todo, fue muy complicado entenderlo en un principio, pero bueno, todos estos estudios nos dieron las cosas claras para actuar mejor. Dentro de este mismo estudio, dentro de esta misma sociedad europea, hicieron muchos estudios. Entonces, desde el MERS, desde el SARS y ahora el COVID-19, muchos hablaron sobre la lesión miocárdica como tal, la sintomatología cardiovascular. Trastornos como la hipotensión, como la taquicardia, como la bradicardia, las paradas cardíacas, la lesión aguda al miocardio, insisto, estos tenían alto porcentaje de mortalidad. Todos los estudios lo demostraron. ¿Por qué? Porque como vimos al principio, parte de su fisiopatología parte desde ahí, desde los receptores de enzima de la convertidora de angiotensina y todos los lugares donde se expresa y cómo se inflamaba todo y todo empeoraba, ¿verdad? Dentro de este mismo estudio habla mucho sobre cómo afecta directamente sobre el corazón. Este cuadro me pareció muy simpático porque al final lo explica todo de forma más sencilla. Hablamos de que una vez que el virus llegaba al organismo, empezaba a haber lesión vascular directa, la acción proinflamatoria del virus, trastornos de hipercoagulabilidad, estimulaciones simpáticas, que estos actuaban directamente sobre el consumo de oxígeno cardíaco, sobre ruptura de la placa, sobre el aumento de la lesión vascular, y esto llevaba a daño miocárdico. ¿Qué también pasaba? Que la liberación de citocinas provocaba depresión miocárdica, que los miocitos se lastimaban, muchos morían, y al final llegaba a una falla cardíaca, y el riesgo de falla cardíaca aumentaba en los pacientes que tenían poca probabilidad en su inicio. Aún más aumentando esto, la miocarditis, los procesos inflamatorios de nuevo, la estimulación simpática terminaban provocando un aumento del riesgo de arritmia. Al final, todo lo que compromete el corazón, todo lo que compromete la contractibilidad, lo que compromete el llenado cardíaco, lo que compromete su función como tal, termina en falla cardíaca. Entonces, llegaron más estudios de todos lados. Estudios chinos, que donde partieron la mayoría de los estudios fueron de allá, pero fueron reproducidos y fueron elevados a la voz mundial por revistas internacionales como Lancet, como JAMA. Llegaron a una misma conclusión y seguimos en lo mismo de nuevo. La población que tenía trastornos cardiovasculares previos y que se vieron complicados más por la infección del virus, entraban en shock, entraban en lesión miocárdica, llegaban, como les explicaba al inicio, el típica sintomatología cardiovascular de infarto, dolor en el pecho, opresivo, que habían cambios en el electrocardiograma, pacientes que llegaban inestables hemodinámicamente, la mortalidad aumentaba por encima de los pacientes que no tenían ningún tipo de riesgo. Aquí, como está claro, en un estudio empezaron con pocos pacientes y luego aumentaron. Era muy difícil en la época de la pandemia empezar a hacer autopsias por el alto grado y riesgo de contaminación y enfermar y morir. Pero de todo esto se sacó una base de datos importante. Entonces, el paciente que llegaba en shock tiene una mortalidad del 15%. El paciente que llegaba con shock y con arritmia y lesión miocárdica aumentaban cada vez más. Entonces, al final se dijo y ahora se estableció, porque ya está por escrito, que todo paciente que tenía su riesgo cardiovascular, el riesgo de mortalidad aumentaba de manera exponencial.
Dentro de esto se habló mucho y se estudió sobre los marcadores cardíacos en COVID. Todo lo que provoca lesión a nivel pulmonar y respiratorio puede provocar aumento de enzimas como la troponina, que no son totalmente exclusivas de daño miocárdico, sino también se pueden elevar en otro tipo de patologías. Pasa lo mismo con el péptido natriurético, pasa lo mismo con el dímero D, que fueron cosas que se tomaron muy en cuenta como marcadores de lesión y hasta de mortalidad. Entonces, ¿qué se vio? Cada estudio que salía nos confirmaba lo mismo, que cada vez que había elevación de troponinas, había daño inflamatorio o viral, había lesiones isquémicas con desajustes del consumo de oxígeno. Regreso un poco y digo, si yo tengo un corazón insuficiente, si tengo una persona que ya venía con su falla cardíaca previa, que de por sí el mínimo consumo de oxígeno de más puede empeorar ese corazón, imagínense cada vez que el virus llegaba, se replicaba, hacía un aumento en la tormenta inflamatoria, consumía más oxígeno, obviamente ese corazón iba a fallar. Entonces se empezó a ver que pacientes con troponina elevada, mayor mortalidad. No solamente la troponina, empezamos a ver también del péptido natriurético, que te habla de disfunción ventricular, sea izquierda, hacia derecha, sobrecarga. Entonces se siguió estudiando más y se vio que sí, troponinas elevadas, péptido natriurético elevado, la mortalidad era altísima, eran pacientes que entraban en respiración mecánica por disfunción orgánica y al final, resultado, la muerte. Un montón de estudios hablan sobre lo mismo, sobre la importancia de la investigación, de ver estos biomarcadores, entonces era complicado. Pero ¿qué también pasa? Los pacientes que ya vienen de casa con insuficiencia cardíaca, que ya vienen infartados, que vienen con tipo de lesión renal, por ejemplo, también tienen una elevación importante de estos valores sin necesidad de que haya sido previo por el COVID. Pero, insisto, y el motivo de la charla es este. La mortalidad asociada del COVID a las enfermedades cardiovasculares previas. Entonces, imagínense que de por sí ya venían tocado de forma importante su sistema cardiovascular, pues terminaban en peores circunstancias. Entonces, tomando en cuenta sobre el SARS-CoV y la mortalidad, el cuadro es muy, muy claro. Vemos que los pacientes con hipertensión ocupaban un porcentaje de un 31.9% de mortalidad, hablando de muertes. Del lado izquierdo de la pantalla, de mi izquierda, están los casos y del lado derecho están las muertes confirmadas. Se dan cuenta como de los casos que hubieron, el 12.9% eran hipertensos, pero de esos murió el 31.9%. Es una mortalidad exageradísima. ¿Cuál es la siguiente? Tenemos pacientes que ya venían con problemas cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas. Todo esto hizo que los pacientes más añosos tuvieran los riesgos más altos, porque todo se lo expresó en datos y todo se corroboró con la mortalidad que tuvimos. Eso en parte a los riesgos cardiovasculares y COVID. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algo, o continúo con la parte de hipertensión y eclampsia. No sé, díganme ustedes. Al finalizar su ponencia, se habrá una ronda de preguntas. Listo. Listo. Entonces, como segunda parte de mi exposición, habla sobre la enfermedad hipertensiva. Bueno, la enfermedad hipertensiva ya conocido por muchos, estudiado a lo largo de los años. ¿Qué es lo bueno de esto? Podemos decir lo bueno, que existen guías. Para ustedes como estudiantes en formación, es importante que parte de su estudio sea en literatura bibliográfica, en los libros, en los que aprendimos todos, pero que también tengan en cuenta las guías. Las guías son una ayuda importante para el desarrollo de nuestros protocolos de tratamientos en todo el mundo. La guía que sacó la Sociedad Española es buenísima, la última actualización fue en el 2018, entonces la mayoría de esta exposición va a ser netamente referida a esta.
que es importante que ustedes también entiendan, y algo que todos debemos tener en cuenta, que todo estudio que se hace, toda guía que se hace, está en base a los grados de recomendación. Y pasó mucho en el COVID, cuando hubo un tiempo en que empezaron a dar ivermectina como que fuera la cura, como que fuera el eslabón perdido para el tratamiento, pero por ejemplo, esos fueron papers o fueron trabajos clase 3, de recomendación clase 3, o sea, que no se recomienda. La mayoría de las guías que vamos a ver y que vamos a tomar en cuenta, vamos a ver como tratamiento, son clase 1, clase 2, hasta como que clase 2A. Y ahora, ¿cuál es la otra parte de esto? Que tengan que entender el nivel de evidencia que tienen. Nivel de evidencia A, nivel de evidencia B y nivel de evidencia C. A y B, pues como sabemos, serán como lo más top para tomar nuestras decisiones terapéuticas. Hablando netamente de hipertensión, ya muchos sabemos, porque esto es algo muy conocido, ¿qué es lo importante? Saber los valores para estadificar si el paciente es hipertenso o no lo es. ¿Cuál es la presión óptima? Hablamos de presiones sistólicas menores a 120 con diastólicas menores a 80, la normal entre 120 a 130, normal alta de 130 a 140, hipertensión de grado 1, 140 a 150, bueno, y el cuadro continúa. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que siempre se estadifica. Entonces, una vez estadificado esto, nosotros podemos dar un diagnóstico. Y gracias a esto, las guías nos dan un apoyo importante para hacerlo. ¿Ya? Ahora, tenemos dos formas de tomarnos la presión, que podemos hacerlo en casa o podemos hacerlo monitorizado. Cada una tiene sus ventajas. ¿Ya? Dentro de las ventajas de la monitorización ambulatoria es que se puede identificar netamente el síndrome de la bata blanca. Son estos pacientes que en casa manejan presiones de 120-80, pero llegan donde el médico, llegan al centro de salud y de pronto están con presiones de 140-150. ¿Ya? Las ventajas de la monitorización ambulatoria será la mayor potencia pronóstica, las mediciones nocturnas, mediciones en situaciones cotidianas, entre otras más. ¿Y cuál es la ventaja de la automedición de la presión arterial? Es método económico, no tienes que moverte de casa, puedes hacerlo desde ahí. Un paciente comprometido que se va a tomar definitivamente sus 3 veces en el día o 2 veces en el día, por los días consecutivos como lo menciona la guía. Entonces como que por ahí todo esto tiene un orden y todo esto se soluciona siguiendo el orden de la guía. Este cuadro, insisto, yo soy muy práctico para esto porque se explica mejor cuando tienes un cuadro. Reafirmo lo mismo, cuál es la presión óptima, cuál es la presión normal, a qué presión llamamos ya hipertenso y cuál es el seguimiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, en una presión óptima a un paciente vamos a hacer la medición por lo menos cada 5 años. Una presión normal vamos a medirla cada 3 años. En un paciente con un grado ya de hipertensión vamos a medir por lo menos las presiones una vez al año. Y si ya tenemos como tal valores elevados por encima de 140 o por encima de 90 en la diastólica, pues listo, hay que confirmar el diagnóstico, hacer la medición y empezar el tratamiento adecuado. Dentro de este estudio, el paciente que ya se lo encasilla como hipertenso, tenemos que hacer pruebas analíticas, porque tenemos que saber por dónde puede partir el problema. La mayoría de estos son por factores alimentarios, factores de la poca práctica de ejercicio, entre otras cosas, que pueden que este tipo de patologías aumente. Entonces, dentro de las pruebas que tenemos, las sistemáticas, tenemos los laboratorios normales, hemoglobina, hematócrito, los lípidos sanguíneos, colesterol, triglicéridos, electrolitos, función renal es importante saberlo, luego les explico por qué, el análisis de orina, el electrocardiograma, para tener un concepto claro de que el paciente que nos llegue hipertenso, tenemos que saber de dónde se origina la hipertensión y cómo podemos mejorarla. De las cosas que a mí que me gusta mucho es la palabra prevención y evitar la progresión de la enfermedad para evitar daños nobles. Que a esto me refería exactamente con tener o hacer
buscar todas las causas de hipertensión. Dentro de esta puede ser una causa renal, ¿ya? Problema que en nuestro país las causas renales por hipertensión no son tan comunes, pero sí son muy mortales. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que les explicaba un inicio sobre la evidencia, sobre la clase, tenemos que tomar las que están en el top, que sería 1A, 2B. Les en cuenta que la guía, dentro de sus recomendaciones, no pone ninguna categoría ni 3 ni C. Entonces, todo esto es que está acá, es lo que tenemos que seguir, porque esto es lo que está investigado y es lo que se sabe que se demuestra que da una mejoría. Entonces, ¿qué es lo primero? Normalizar, tratar de normalizar la presión arterial buscando la causa desencadenante. Si es porque no hacemos ejercicio, si es porque tenemos una mala alimentación, ya corrigiendo esto vamos a mejorar mucho, porque hay incluso parte del tratamiento de la hipertensión en sus primeros grados es el cambio de vida, el estilo de vida. Hablamos de tratamiento farmacológico en los pacientes de mayores de 65 años que tienen una presión por encima de 140. La guía también es muy clara sobre las intervenciones de si es un antihipertensivo o 2 o 3 antihipertensivos, de acuerdo a nuestra severidad, nuestras comorbilidades, a nuestro estilo de vida. Y por último, que le puse el cuadrito abajo, que es lo que me llama la atención, y cada vez el sedentarismo nos está matando, la pandemia nos quitó a muchos el tiempo por el exceso de trabajo que hay en todos los hospitales y la mala alimentación que viene de la mano con todo. Hablando del tratamiento farmacológico como tal, en los pacientes que tienen su presión arterial de normal a alta, hasta el valor de 140, se va a considerar el tratamiento farmacológico. Ya no solamente hablamos sobre el cambio de estilo de vida, sino ya pasamos al segundo paso. En los pacientes con hipertensión grado 1, con presiones sistólicas entre 140 hasta 160, aparte de la intervención del estilo de vida, vamos a darle tratamiento farmacológico aún más si el paciente tiene la predisposición de tener futuras lesiones a órganos diana. El tratamiento farmacológico para estos pacientes son ya estandarizados. Ahorita hay un nuevo tipo de medicación donde se asocian betabloqueantes con diuréticos, que eso lo explicaré más adelantito. En los pacientes con hipertensión de grado 2, de 170 hasta 180, el tratamiento farmacológico es inmediato para todos estos pacientes con un control de la presión arterial dentro de los 3 primeros meses. Y aún con más razón los pacientes hipertensos de grado 3, con presiones por encima de 180, aparte de cambiar el estilo de vida, el tratamiento farmacológico, es importante que estos pacientes tengan un seguimiento diario para evitar llegar desde un proceso, desde una patología, una hipertensión arterial como tal, a una emergencia hipertensiva. Dentro del tratamiento, no todo es inocuo y no todos le podemos dar las mismas medicinas. Un consejo que les doy a ustedes, ya que están en formación, y es donde justamente que tenemos que mejorar los conceptos, es que antes de dar un tratamiento tenemos que saber las contraindicaciones del tratamiento. No todos funcionan de la misma manera. Los diuréticos tenemos contraindicaciones absolutas como la gota y las relativas como el síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, embarazo, hiperpotasemia, hipopotasemia. He visto a lo largo del tiempo que el manejo que se da en los pacientes hipertensos en las emergencias no es el adecuado. Estamos dando medicación por darla sin pensar en las contraindicaciones o sin ni siquiera hacer una anamnesis correcta. Acordémonos que la historia clínica es el 80% del diagnóstico y es la manera más correcta de hacerlo y evitamos complicaciones. Los bloqueadores beta tienen sus contraindicaciones absolutas. Es importante preguntarle al paciente hipertenso que nos llega a la emergencia los antecedentes. Imaginémonos que le damos a un paciente que tiene un antecedente de asma, le damos un beta bloqueante, en vez de hacer un beneficio vamos a hacer un daño. Tenemos los antagonistas de calcio, que no tienen contraindicaciones absolutas, pero sí relativas. Los IECAS, que son los más comunes, tenemos que saber que en las pacientes embarazadas, en su proceso de organogénesis, en los 3 primeros meses de embarazo está contraindicado. En los pacientes con hiperpotasemia, con estenosis de la arteria renal,
igual manera con los ARA2, embarazo, hiperpotasemia y estenosis de la arteria renal. Entonces, ojo con este cuadrito. Yo soy muy crítico cuando las cosas no se hacen de forma correcta porque no estamos tratando, no digo ni siquiera animalitos porque hasta ellos debemos hacerlos bien, estamos tratando vidas humanas. Dentro de la estrategia de tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial, las recomendaciones, la guía, no solamente la europea, sino también la norteamericana, son muy prácticas y son muy dirigidas. El tratamiento de los antihipertensivos, los usuales son desde los IECA, los ARA2, los beta-bloqueantes, los bloqueadores de calcio, diuréticos. Son como que la línea principal de tratamiento. Cuándo debemos de dar un tratamiento, cuándo se puede dar un tratamiento con un solo fármaco, cambiando el estilo de vida, y cuándo ya es más difícil conseguir un cambio de estilo de vida si no ya utilizamos un tratamiento antihipertensivo con 2 o 3 fármacos. Hay fármacos antihipertensivos que están indicados en patologías muy claras, como por ejemplo los beta-bloqueantes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, los IECA en pacientes con insuficiencia cardíaca, donde múltiples estudios a lo largo del tiempo han demostrado que no solamente corrigen la parte de la hipertensión, sino también evitan el remodelamiento cardíaco y con esto la complicación de falla cardíaca a largo plazo. La asociación de los fármacos, como le dije en un principio, cuando un diurético sí, cuando un diurético no, cuando se asocia, eso debemos tenerlo muy en cuenta por cada tipo de paciente que tenemos. Prescribir medicación se puede convertir en una receta de cocina si no tomamos las consideraciones necesarias. Cada paciente es un mundo distinto porque cada paciente tiene una patología de base diferente. Y por último, la eclampsia. Hablamos de hipertensión en el embarazo, mortalidad altísima, muy seguida por el Ministerio de Salud Pública, el manejo, el cuidado, tanto así que tiene guías para manejar la hipertensión en el embarazo. Pero antes de hablar de eclampsia, tenemos que saber que antes de esto está la preeclampsia y tenemos trastornos hipertensivos como tal. Pero ¿qué tenemos que recordar en esto? Que hay clasificación de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Perdón, la falla del tipeo ahí, en el embarazo, no en el embarazo. Tenemos la hipertensión crónica, la embarazada que ya era hipertensa previa y que continúa su embarazo con hipertensión. Tenemos la hipertensión gestacional, que esta es la que aparece a partir de la semana 20 de gestación. Tenemos la preeclampsia, donde ya hay signos importantes de hipertensión con agravamiento, con signos de alarma, y la eclampsia como tal. Su fisiopatología. Yo me gusta hacer mucho énfasis sobre la fisiopatología porque el médico es lo que más debe entender para poder darle una solución a lo que está pasando. Tenemos factores inmunológicos y factores genéticos que van a provocar un fracaso del trofoblasto como tal en su adhesión vascular. ¿Qué quiere decir? Hay una respuesta inmunológica que es lo más común. Hay una respuesta inmunológica sobre el cuerpo directamente sobre el embarazo, donde piensa haber una mala adaptación inmune, se activa una cascada inflamatoria que no recibe las nuevas células de forma adecuada y todo esto provoca una lesión endotelial. Tenemos activación de las plaquetas, activación de la cascada de la coagulación, que esta va a interferir directamente sobre los vasos, sobre las redes vasculares, provocando hipovolemia, isquemia, muerte celular. Hablando de factores inmunológicos. Tenemos factores genéticos, dislipidemia, resistencia a la insulina, tenemos la hiperhomocisteinemia, y una vez más demostramos que dislipidemia son parte de los trastornos y las enfermedades cardiovasculares, y la resistencia a la insulina, que aunque tenga un factor genético, también tiene un factor importante en cuanto a nuestro estilo de vida. Todo esto va a provocar igual lesión endotelial. Todo esto va a provocar que haya un incremento en la sensibilidad de agentes vasopresores, y esto va a provocar hipertensión. Y al final todo esto termina en una disfunción orgánica múltiple. Por ahí empiezan los trastornos hipertensivos en el embarazo. ¿Cuál es el manejo terapéutico? Tenemos un manejo para las crisis en su parte más aguda y tenemos un manejo para el tratamiento como seguimiento luego de tal. Las recomendaciones que hace tanto la Sociedad Internacional de Ginecobstetricia,
hay asociaciones en Argentina, en Colombia, en México, que todas empatan sobre el mismo tratamiento, no es algo aislado, porque la mayoría de las guías son internacionales y justamente la idea de las guías es unificar conceptos. Tenemos como tratamiento el abetalol, que es un alfa y beta bloqueante, tenemos la hidralazina, que son vasodilatadores, tenemos la clonidina, tenemos la nifedipino. No me cierro mucho sobre el tratamiento con dosis como tal, porque bueno, eso hablan un poquito más profundo y al menos ustedes por lo menos tienen que tener en cuenta qué medicación utilizamos para las crisis y qué medicación utilizamos para el manejo oral de mantenimiento. Ahí cambia un poco, se incluye el alfa-metildopa, que es un agonista alfa-adrenérgico, se continúa con el abetalol, se dan beta bloqueantes como el atenolol y se dan calcio antagonistas como la amlodipina. Lo que tenemos que saber es que todo este tipo de tratamientos va dirigido a la vasculatura, porque si recordamos la fisiopatología, todo es por lesión endotelial y disfunción orgánica por los fenómenos vasculares. Eso es todo. Muchísimas gracias. Me gusta mucho la frase de primum non nocere, donde es muy claro decir en primero no hacer daño. Conociendo las causas y los orígenes de las enfermedades, vamos a hacer menos iatrogenias en nuestra vida médica. De mi parte eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que hacerme, decirme, pues encantado les ayudo. Bien, tras la muy buena ponencia, ¿no?, del doctor Leonardo Intriago Corrales, abrimos la ronda de preguntas. En el chat hay una pregunta, ¿la puedes leer? Dice, Ya, listo. Disculpe. ¿El coronavirus tiene la capacidad de provocar coágulos? Sí, es una enfermedad protrombótica, es una enfermedad que provoca lesiones vasculares, que provoca lesión endotelial, y toda lesión endotelial a la larga puede provocar coágulos. Por eso es que parte del tratamiento en enfermedad avanzada del COVID damos anticoagulación. Bien, ok, creo que hasta ahí en cuanto a las preguntas. Damos la despedida, ¿no?, por parte del compañero Flores Marcos, asistente del OME FEMPI ULAM. Bueno, para finalizar, de parte de todos los integrantes que conformamos la asociación de FEMPI-ULAM, queremos agradecerles a todas las personas que se reunieron el día de hoy para asistir a esta ponencia. Un especial agradecimiento a las autoridades presentes, auspiciantes, docentes, estudiantes y todos los que conformamos la cálida familia de ULAM. También un cordial agradecimiento al doctor Leonardo Intriago por su magnífica charla y sus acertados conocimientos. Por otra parte, invitarles a que sigan participando en todos los eventos que podemos ofrecerles como FEMPI-ULAM y así seguir teniendo una preparación continua, ya que como hemos tratado de transmitir, la medicina no solo se estudia, también se vive. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Sí, lindas noches a ustedes. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por su intervención. La verdad que esta información nos ha servido de mucho y damos por concluido el día de hoy. Si no tienen más preguntas o intervenciones, lo concluyo. Solo acá verles mencionar que mañana vamos a tener un sorteo también de otra agbanqueo. Y para este sorteo también recordarles que deben seguir lo que son las páginas de USAMEDI, Asocien y FEMPI. Ok, hasta mañana. Gracias.